Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo hablándonos el día de hoy. Padre maravilloso, te damos gracias por tu presencia y por tu misericordia. Yo quiero darte gracias, Señor, porque me das el privilegio de traer tu enseñanza en el día de hoy, Señor. Pero no quiero hacerlo con mis fuerzas ni con mi sabiduría, sino que sea con el Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu Santo hablándome primeramente a mí, para poder transformar, cambiar, fortalecerme. Pero también que la palabra llegue a los corazones de todos mis hermanos, para bendición y para victoria. Amén y amén. Bueno, se me olvidó hasta colocarme la corbata. La traje y se me olvidó colocarme la corbata. Pero bueno, la corbata no es la que predica, ¿no? El que predica es el Espíritu Santo. El pastor José Satirio dos Santos nos ha venido hablando de que este año es el año de la visión perfecta. Visión perfecta. Pero para que esto se haga una realidad en nuestra vida, es necesario hacer una evaluación de nuestra vida, ¿cierto? Estamos en el mes de enero y debemos de mirar qué tan firmes estamos nosotros con el Señor. Yo soy una persona que tengo cantidad de defectos y que necesito estar evaluándome cada día que pasa. Y en ocasiones me evalúo mirando las acciones de las demás personas. Por lo menos miro la vida de Piedad, el servicio que ella está prestando, el compromiso que tiene. Y en estos días que hablábamos de la semana del clamor, ella me decía, ella prácticamente va a tomar casi todas las horas de clamor de la red que nos corresponde a nosotros. Y ella dice, porque necesito tener comunión con Dios. Y cuando ella habla esto, me llega a mi corazón, porque me confronta, ¿cierto? Piedad no es perfecta, como no lo soy yo, pero está buscando del Señor. La hermana Rosmira, ella trabaja también conmigo. Ella es una mujer davidosa. Da para el Señor con amor y con cariño. Y esto me llega al corazón también. Ahora que entro yo al culto, me encuentro con Diana, con Carla y con Gabriela. Y me abran el corazón. Porque ellas son jóvenes. Y sé que tienen miles de cosas, de circunstancias difíciles. Pero están acá. Están escuchando la palabra de Dios. Y eso me hace mirar cómo estoy yo delante de Dios. Yo llevo ya 30 años de ser cristiano. Pero sabe que yo también tengo problemas y tengo luchas. Cuando uno lleva muchos años en la vida cristiana, a veces pasa como los matrimonios. Y me acuerdo en la época que estaba yo con mis abuelos. Yo los conocí ya a ellos cuando tenían 50, 60 años, fue que los vine a ser consciente de que ellos eran mis abuelos y cómo eran su relación. Y a veces mi abuelo llegaba a la casa y hablaba, y uno lo veía como un poco hablando fuerte y hablando algo muy importante, y uno estaba pendiente qué estaba haciendo la abuela. Y la abuela decía, ay, ya no le pongo cuidado. A eso es así, ya no le pongo cuidado. Ya no me interesa. ¿Por qué? Porque han pasado una cantidad de años, ¿cierto? Ya la relación, la comunión entre ellos no era igual que cuando estaban recién casados. Así pasa mi relación con Dios. Han pasado ya 30 años. Y eso me trae inquietud.
y me pone alerta, porque puede que en mi corazón comience a llegar, como decir, yo ya llevo muchos años, no necesito nada más. Ya sé lo que dice la palabra de Dios. Y puede venir el descuido. Puedo descuidarme y en cualquier momento salir de los caminos del Señor Jesucristo. Así que nosotros, si queremos la visión perfecta para este año, tenemos que evaluar cómo está mi relación con Dios, cómo está mi comunión con Dios. ¿Será que me levanto y lo doy gracias a Dios? ¿Será que yo sé que Dios me ama? ¿Entiendo que Dios es misericordioso? ¿Entiendo que Dios extiende su mano para levantarme? ¿Entiendo que Él todo lo puede? ¿Que puedo llegar sin ningún miedo y temor delante de su presencia para que Él me abrace y me consuele? ¿Será que yo sé que Él es mi compañero? ¿Que está conmigo desde la mañana hasta el anochecer? ¿Que cuando estoy contento, al primero que le cuento es a mi Dios? Y que cuando estoy triste y la situación está difícil, corro a arrodillarme delante de la presencia para que Él me bendiga. Cuando quiere venir el afán, entiendo que Dios me llama y me dice, ten paz y ten tranquilidad. ¿Cómo está mi comunión con Dios? Quiero un año de visión perfecta. Tengo que comenzar a mirar cómo mi relación con Dios, cómo está mi relación con Dios. Tengo que mirar a ver, ¿estoy haciendo mi voluntad o estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Sigo caminando por esta vida haciendo lo que yo creo, lo que le dijeron mis padres, lo que hace mi vecino, lo que dice el uno el otro, o estoy haciendo la voluntad de Dios a pesar de que me duela? Porque cuando nosotros llevamos mucho tiempo haciendo nuestra voluntad y Dios nos quiere mostrar el camino de Él, a veces cuesta y es difícil, es complicado. Pero tenemos que ser valientes y esforzados para saber que la voluntad de Dios es la que nos va a llevar por el camino de la victoria y de la bendición. Cuando yo oro, ¿tomo tiempo o es una oración a las carreras? Cuando yo oro, ¿permito que Dios hable a mi corazón? Cuando yo oro, ¿descanso? Cuando yo oro, ¿puedo entender que Dios está conmigo y que me va a bendecir? ¿O voy y hago la oración por cumplir con el Señor? Cuando vengo a la casa de Dios, vengo porque ya se me volvió una costumbre o porque anhelo venir a la casa de Dios a escuchar su palabra, porque entiendo que cada día que vengo a la casa de Dios Él tiene algo especial para mí. ¿A qué vengo a la casa de Dios? A hablar con las amigas, a encontrarme con la muchacha que de pronto me agrada, o ponerme al día de los chismes. ¿A qué vengo yo a la casa de Dios? He entendido que yo vengo a la casa de Dios porque necesito de Él, porque necesito su consejo, necesito su orientación. Yo he venido a la casa de Dios porque sé que sin Él nada hago, nada puedo, permaneceré siempre estancado. Tengo que evaluar qué estoy haciendo yo cuando leo la palabra, si la leo o no la leo. O solamente escucho la palabra cuando vengo al culto o cuando voy al grupo bíblico. Y cuando escucho la palabra de Dios, ¿cuál es mi actitud referente a lo que está hablando el hermano, el líder?
¿Será que en mi corazón dice, esa palabra yo ya la conozco? Y entonces, como yo la conozco, ese se vuelve como un sonido arrullador. Y la persona comienza sus párpados a caer. Y comienza ahí a dormir. Y puede dormir 15 minutos. Muy bien. Mucha gente va uno al grupo bíblico, al lugar donde va, ya sé la palabra. O inclusive en la misma iglesia. Y eso como que los arrulla la palabra. Y duermen bien, descansan. Yo creo que cuando yo escucho la palabra de Dios es para estar atento, para escucharla, a ver qué Dios tiene conmigo. Cuando yo escucho la palabra de Dios es porque yo entiendo que el Señor me quiere enseñar algo. O cuando la estoy leyendo, ella me está enseñando, como dice 2 Timoteo 3:16. Ella me enseña. Yo no puedo permitir que el corazón se endurezca porque llevo una cantidad de años y entonces creer que ya no necesito que la palabra de Dios me enseñe. Dios quiere enseñarme todos los días de mi vida. Yo tengo que entender que cuando leo o leen la palabra me enseña. Tengo que entender que la palabra también me corrige. Es duro. Hoy en día donde estamos creyendo que nosotros somos los perfectos, es difícil querer que la palabra de Dios nos corrija, pero debemos de permitir que la palabra nos corrija. Dice que la palabra nos reargulle, pero siempre y cuando le abramos el corazón, para que ella pueda entrar y pueda mostrarme lo que hay dentro de mí, lo cual yo a veces ni siquiera me doy cuenta. Yo tengo que permitir que esa palabra entre, y lo que yo creo que estoy haciendo bien las cosas, la palabra me demuestra que estoy equivocado. Tengo que permitirlo, porque Dios desea es transformarnos totalmente. Dios desea es un cambio fuerte, poderoso. Tenemos que aprender que cuando la palabra es expuesta o la leo, la palabra me está enseñando a ser justo, limpio. Necesito evaluar cómo estoy delante de Dios todos los días de la vida. No puedo conformarme y creer que ya me las sé todas. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Voy a leerlo. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo llevo 30 años de ser cristiano, pero como le decía al principio, todavía hay muchas falencias en mi corazón. Y por eso cuando miro a Carla, a Gabriela, a la hermana Diana, a la hermana Rosmira y a Piedad, eso me confronta. Y eso me da fuerzas para seguir adelante. Porque yo entiendo que a pesar de los años, yo necesito de Dios cada día. Necesito fortalecerme, necesito estar firme. Mire lo que dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso es una realidad. Es una realidad. Uno a veces habla con una persona que es mal geniada, que de pronto contesta de una forma fuerte, altiva. Y uno le dice, pero no me conteste de esa manera. Dice, no, yo le estoy contestando de la mejor manera. Lo que pasa es que usted es muy delicado. Pero yo no.
Hay gente que necesita conocer que su corazón, él no conoce su corazón. Y como lo dice en el versículo 10, yo Jehová, ¿quién conoce nuestro corazón? Dios. Que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo necesito tener una comunión con Dios. Necesito hacer la voluntad de Dios. Necesito orar al Señor. Necesito que la palabra llegue para que ella me enseñe, porque el que me conoce es Dios. Yo en ocasiones soy el peor enemigo de mí mismo. Y vamos de fracaso y en ruina porque seguimos creyendo que somos perfectos. Pero miren lo que dice el Señor. Que Dios es el que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno, ¿para dar a qué? Según su camino y según el fruto de sus obras. ¿Queremos victoria? Caminemos como el Señor desea, como Dios quiere, para que cuando el Señor nos dé bendición. Si yo sigo cometiendo los errores, Dios me soltará. Y seguiré de equivocación en equivocación, de problema en problema, de oscuridad en oscuridad. Porque Dios da a cada uno según su camino. Y si yo no estoy examinando, mirando mi corazón, me iré equivocando. En estos días me llamaba una persona que conozco y me decía, esa persona se graduó hace poco tiempo, yo vengo con él en consejería hace tiempo, y hizo una carrera por el título, no lo hizo a conciencia. Ahora llegó el tiempo de salir a buscar trabajo. Se fue para Bogotá, le dieron el trabajo porque lo recomendaron. Llegó a Bogotá, comenzó, como no sabía, pues cometió muchos errores. La que estaba superior de ella, pues comenzó a hablarle de que por qué cometía tantos errores. Entonces se le metió en la cabeza que era que le tenía rabia y comenzó a hablar mal de su superior y a hablar mal de la empresa. Lo sacan al mes, vuelven y le dan otra oportunidad y sigue con la misma situación. Eso fue el año pasado. Este año lo llaman para un nuevo trabajo. Llega a la empresa y comienza a hablar mal de la otra empresa. Lo mandan a visitar a otro lugar, a una empresa para que la supervise. Llega tarde. Llega a esa empresa a exigir que le den tinto. Comienza de una forma no muy adecuada a hablarle cómo debían de hacer los trabajadores las cosas. Y lo sacan. Y me llama y me dice, yo me doy cuenta que Dios como que no quiere nada conmigo. Dios no me quiere bendecir. Yo tanto que le oro, tanto que voy a la iglesia y siento que Dios no me bendice. Y está ahí en ese pensamiento y uno le habla, pero él no puede abrir su corazón. No, él cree que él va por el camino perfecto. Entonces, como él insiste tanto, entonces yo le contesto de la siguiente manera, por un WhatsApp. Yo le digo, mira, por lo que yo he visto, que le ha sucedido a su vida, yo también comienzo a entender
que Dios no lo quiere ayudar. Sí, es cierto lo que usted me está diciendo, Dios no lo quiere ayudar. Porque imagínese, Dios le dan la oportunidad y no se preparó bien en la universidad. Y usted le estaba diciendo cada ratico, prepárese, y Dios no se preparó. Dios se puso a hablar mal de los dueños de la fábrica. Lo mandan a un sitio y llega tarde. Es que Dios, ¿cómo se le ocurre hacer una cosa de esas? Y usted queriendo hacer las cosas bien y Dios haciendo las cosas todo al contrario. Y fuera de eso va Dios a pedir tinto. ¿Cómo se le ocurre a Dios hacer una cosa para perjudicarlo a usted? Es que Dios no lo quiere. Y se pone a hablar mal de las otras empresas. No puede ser. Entonces él como que reacciona y se da cuenta que el culpable es él. Fue la única forma de poderlo encender, que él entendiera que él era el que estaba haciendo las cosas. Dios quiere ayudarlo, Dios quiere bendecirnos, pero ¿será que yo he entendido, he permitido que la palabra, he entendido que mi comunión con Dios, que haciendo la voluntad de Dios me limpia y me purifica para hacer las cosas bien hechas? Necesito eso porque no quiero que me pase y me vaya en ruina. Inclusive Pablo lo entendía. En Romanos capítulo 7, Pablo dice, pobre de mí, en mi corazón y en mi mente yo quiero hacer las cosas correctamente, pero mi carne me lleva a hacer las cosas que no debo. Pero yo, para poder estar luchando contra lo que hay en la carne, tengo que fortalecer mi vida espiritual. Tengo que estar con una comunión fuerte con el Espíritu Santo. Tengo que hacer la voluntad de Dios para poder ir venciendo la parte carnal, para poder vencer todo lo que me enseñaron mis padres, lo que veo en los vecinos. Necesito tener una comunión con Dios, necesito que la palabra de Dios me enseñe, necesito que la palabra de Dios me corrija, me redarguya y me instruya en justicia. Pero necesito estar ahí pendiente para que ella me haga una persona preparada para toda buena obra, como dice en Timoteo. Pablo lo sabía. No me puedo descuidar. Ahorita Sarai oraba. Estaba poniendo cuidado a la oración de ella. Vienen ataques, vienen cansancio, viene agotamiento. Y a veces sentimos que nos cuesta venir a la casa de Dios. Pero yo tengo que decirle a este cuerpo, usted no se manda. Vamos. Y tenemos que traer ese cuerpo a la fuerza, la traemos, pero tiene que venir a este lugar para que Dios nos fortalezca y salir de este lugar bendecidos y fortalecidos nuevamente. Amén. Y no solamente esto ha sucedido en nuestra época, porque como le he dicho a ustedes, yo no estoy hablando de que soy el hombre perfecto, no, yo tengo mis debilidades y esta palabra me ha llegado también a mi corazón. Pero vamos a mirar un poco más allá, cómo nos enseña la palabra de Dios. Si nosotros miramos la historia de los apóstoles, la mayoría de ellos habían comenzado a escuchar la palabra de Dios con Juan el Bautista. Después viene el Señor Jesucristo, los llama, los hace sus discípulos y ellos comienzan a caminar con el Señor. Comienzan a ver cómo Él convierte el agua en vino, cómo el Señor le quita la lepra a los que están leprosos, cómo levanta a los inválidos, el que tiene la mano seca, cómo es restaurado. Cómo libera a los endemoniados. Ven cómo el Señor resucita, cómo levanta a Lázaro también, como dice el hermano acá. Ellos comienzan a ver todas estas cosas y comienzan a ver que ellos son los discípulos de Dios, que son los que permanecen con el Señor Jesucristo. Para donde Él va, ellos van. Ellos ven que el Señor los envía a predicar la palabra de Dios.
y les da autoridad para que oren por endemoniados y sanen a personas. Y ellos van y lo hacen, y cuando regresan vuelven en victoria, llenos de gozo, de alegría, diciéndole al Señor Jesucristo. Los demonios tenían que salir huyendo por la autoridad que Él les había dado. Iban subiendo. Ellos cada vez tenían más confianza, tenían más seguridad, se sentían más importantes. Y así que inclusive Santiago, Juan y el hermano de Juan ya le estaban pidiendo a Dios que les diera el derecho de sentarse a la diestra, al uno y al otro. Habían sentido, Pedro ya había caminado sobre el agua. Habían hecho una cantidad de cosas. Y ellos cada día ellos iban haciendo la obra del Señor. Usted solamente escúcheme. Escúcheme. Y los apóstoles iban a ir fortalecidos, bendecidos. Llegan ya a la época, han pasado unos años, 1, 2, 3 años, y llegan a Jerusalén. Y en Jerusalén son recibidos juntamente con Cristo, porque reciben a Cristo y comienzan a hablar sobre el Señor Jesucristo cuando extienden las palmeras y dicen y lo reconocen como el Salvador, como el Rey de Jerusalén. Ellos estaban en eso. Y ellos, al recibir a Jesús, a ellos también lo recibían, les tenían respeto. Ellos estaban confiados en su corazón, estaban tranquilos, iban de victoria en victoria y de bendición en bendición. Creo que ellos estaban diciendo, no somos los mismos que cuando iniciamos, somos diferentes. Ya oramos y el demonio tiene que irse. Ya oramos y la persona es sanada. Ellos tenían confianza. Llevaban más de 3 años en el ministerio, porque con los de Juan el Bautista. Ellos veían que Dios los amaba, tenían una comunión perfecta con Dios. Pero sabe que así como estaban ellos, en ocasiones nosotros estamos de igual manera. Y nosotros creemos, decimos, yo estoy tan bien que difícil, yo me salgo de los caminos de Dios. Y de pronto algún hermano dice, ay, a mí que me gustaba ir a jugar allá a los naipes, al dominó, ir allá al casino. Yo ya me siento tan bien que voy a ir a predicarle a mis amigos que dejé allá. Estoy bien, me siento bien, ya llevo 3, 4, 5, 10, 15 años, voy a ir. Y no sabemos si vuelva a salir de allá. Porque el corazón es engañoso. ¿Cuántos vienen aquí a la iglesia confiados, tranquilos? Viene una situación económica fuerte, difícil, complicada, de muchas necesidades. Y le ofrecen un negocio por ahí medio torcido. Y de pronto se queda ahí caminando por lo torcido. ¿Cuántos matrimonios hoy en día en Cúcuta no han terminado mal por la misma situación de lo que está sucediendo en Cúcuta? Van bien, estamos en victoria, viene con la esposa a la iglesia, felices, abrazados, contentos. Viene una crisis matrimonial y viene la excusa, voy a salir y voy a dar una vueltica por allá por el Parque Mercedes, por todos los sitios, y puede quedarse por allá. Ninguno de los que estamos acá somos libres de caer. ¿Cuántos entran a la universidad y comienza allí? Porque la mayoría de los profesores, la mayoría se declaran ateos, y van a haber argumentos y van a haber palabras, y eso va a estar ahí tocando al joven.
¿Cuántos jóvenes se descargarían por esto? Y estamos creyendo que estamos firmes como estaban creyendo los apóstoles. Pero mire lo que, y ahí sí entro a predicar. Vamos a Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 14, del 26 al 31. Vamos a leerlo poco a poco. Y dice en el 26, cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Ya esto prácticamente es antes de que el Señor Jesucristo sea crucificado. Ahora, el 27. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Tengámoslo ahí. En otra versión dice, todos ustedes se apartarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Les está hablando allí. Ellos estaban confiados, estaban tranquilos, estaban fortalecidos en el Señor, creían que iban en victoria y de bendición en bendición, pero el Señor en este momento les suelta esta palabra: todos ustedes me van a abandonar. Le llega esa palabra a ellos. ¿Quién se los está diciendo? Jesús. El que los había creado, el que les había dado vida, el que los había acompañado, el que estaba con ellos y que los conocía antes de que naciera, les estaba diciendo, ustedes me van a abandonar. Y cita para acabar de demostrarles que no estaba mintiendo, que él no estaba hablando por hablar, y por si se les había olvidado que él era el Hijo de Dios, les cita la palabra de Dios y les dice, porque escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y ese texto está en Zacarías capítulo 13, versículo 7, hermano. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre. Compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ahí es el texto que el Señor Jesucristo les está hablando. Y si usted pone cuidado, Dios está hablando a él mismo. Porque dice, levántate espada contra el pastor y contra el hombre. Compañero mío, dice. Dios está diciendo, mi compañero, le está hablando. Dios Padre le está hablando al Señor Jesucristo. Dice Jehová de los ejércitos, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Está hablando con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les está diciendo, ustedes me van a abandonar como está escrito en la palabra de Dios. Está siendo muy claro. Y ahí en Zacarías sigue hablando, capítulo 12, versículo 10. 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesús en la cruz. Y llorarán como se llora por hijo de unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, la palabra es clara, y la palabra y el que estaba hablando allí era el Señor Jesucristo, y les estaba, ustedes me van a abandonar, y aquí está la palabra. Por si no me creen, crean en la palabra de Dios. Pero ellos estaban fortalecidos, estaban convencidos que no iban a caer. Estaban al lado del Señor Jesucristo. Estaban haciendo
milagros, estaban haciendo liberaciones, oraban con el Señor, estaban acompañándolo de día y de noche. Pedro ya había caminado, ellos habían hecho cantidad de cosas, estaban completamente seguros que no iban a abandonar a Dios. Ahora, en el versículo 28, pero después de que haya resucitado, sigue el Señor Jesucristo hablando, dice, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor Jesucristo todavía no había muerto, pero Él sabía que iba a morir. Y dice, después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea, donde todo había comenzado, donde ellos habían sido restaurados, donde habían sido transformados, donde ellos habían creído y donde ellos se habían hecho discípulos del Señor Jesucristo. El Señor les está diciendo, se van a apartar de mí, pero tranquilos, yo sigo siendo Dios. Iré delante de ustedes y volveremos al principio. Serán restaurados como fueron restaurados antes de creer en mí. Serán restaurados, volverán a creer en mí. Serán fortalecidos, volverán a predicar la palabra y serán nuevamente en victoria. Les está asegurando que no los va a dejar solos, que lo van a abandonar, pero que Él volverá a cubrirlos, que Él volverá a levantarlos, que Él volverá a fortalecerlos. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice en el versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y en otra versión dice, aunque todos se aparten, aunque todos se aparten, yo no. Lo mismo. Pedro dice, yo no me apartaré, aunque todos se aparten. Aunque estos otros discípulos que están aquí, yo no me voy a apartar. Se está diciéndolos, yo estoy bendecido, yo estoy fortalecido, yo contigo hasta el final. Hasta el final, Señor. Estos que están aquí, mis compañeros, yo no sé si ellos te abandonen, pero por mí, a veces, ¿qué hacemos nosotros en la iglesia? A veces nos creemos los pavos reales, ¿cierto? Llegamos a la casa de Dios y miramos a nuestro hermano con desprecio. Y si no lo miramos con desprecio, nos sentimos como un poquito superior que ellos porque llevamos un poquito más de años. O porque conocemos un poquito más de palabra de Dios. Entre más alto estamos, más fuerte la caída. Tenemos que tener humildad delante de la presencia de Dios. Ahí Pedro estaba pasando por encima de sus compañeros. Y Pedro le estaba diciendo al Señor Jesucristo, miren lo que está diciendo Pedro con esta actitud. Jesús, yo sé más que tú. Yo conozco más mi corazón que tú. Yo sé que en mi corazón no hay engaño y por eso te puedo decir que no te voy a abandonar. ¿Cuántas veces encontramos hermanos que vamos a darle consejería y ellos están diciendo, no hermano, eso no es así hermano. Pero hermano, mire cómo va. No, usted está equivocado hermano, no. Eso no es así. Y si de pronto no es tan fuerte para contestar, en su corazón está escuchando. Usted lo está dando el consejo según lo que dice la palabra, porque nosotros como líderes, cuando hablamos la palabra de Dios, le vamos a dar un consejo, hablamos según dice la palabra. Y le estamos dando la palabra a la persona y la persona está callada, pero en su interior está diciendo, está equivocado el hermano. Y usted se da cuenta, porque apenas sale, usted le dijo, cuando salga del templo coja hacia la derecha porque ahí está la victoria. Y usted apenas ve que él sale, coge para la izquierda. ¿Qué está diciendo? Lo que usted me habló y me aconsejó no me vale, no me interesa. Yo sigo haciendo mejor mi voluntad. Ahí está la victoria, ahí está la bendición. ¿Qué tan equivocados? Y Pedro está diciéndole al Señor Jesucristo, yo sé más que tú.
Y el Señor Jesucristo le acaba de fortalecer y decir, la palabra dice, y Pedro se coloca por encima de la palabra de Dios. No solamente por encima de Jesús, sino por encima de la palabra de Dios. No caeré, no te abandonaré. Estoy completamente seguro. Permaneceré en el camino del Señor. No me interesa lo que te digas tú, Jesús. No me interesa lo que dice la palabra, porque yo me conozco. Yo entiendo quién soy yo. Eso es lo que está diciendo Jesús allí, Pedro. Y mire lo que dice en Lucas 22, del 31 al 33. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Aquí en Lucas está diciendo lo mismo con diferentes palabras, pero aquí dice la palabra que fue directamente a Pedro, pero ya no le dijo Pedro sino Simón, porque Dios con los apóstoles a varios les cambió el nombre. Pero ahora, como Pedro estaba como altivo y conocía el corazón, lo vuelve a llamar como era el nombre del mundo. Porque cuando caminó con Cristo se llamaba Pedro, cuando era cristiano. Cuando era del mundo y era dominado por las cosas del mundo, era Simón. Entonces, el Señor le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Está diciendo a todos. Y nuevamente aquí volvemos a Marco, todos me abandonarán. Sigamos leyendo un poquito más acá. El 32, hermano. Y dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, y una vez vuelta, confirma a tus hermanos. Entonces, aquí en Lucas, está diciéndole al Señor a Pedro, el diablo, Satanás los va a zarandear, me van a abandonar, pero yo estaré por ti, estaré orando por ustedes. Y cuando te levantes y vuelvas de nuevo, tu trabajo es fortalecer a los demás. Cuando yo, en el transcurso de estos 30 años, muchas veces me he equivocado. He hecho cosas a veces queriendo, a veces por el afán. Me he equivocado muchísimas veces. Y esto me ha ayudado a mí. Me ha hecho entender, o Dios me ha hecho entender, que yo no debo de juzgar a mi hermano. Que no tengo de ningún derecho de juzgar a ninguno. Hagan lo que hagan. Porque yo no estoy viviendo lo que él está viviendo. No estoy sintiendo lo que él está sintiendo. No sé por qué él ha pasado por tantos caminos. Yo no lo puedo juzgar, no lo puedo criticar, no le puedo hacer daño. ¿Quién soy yo? Yo lo único que puedo es, con mi experiencia, extenderle la mano, mostrarle el amor de Dios y ayudarlo a levantar. Con amor y con misericordia. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y no sentirnos orgullosos y altivos. Pedro, excelente. Pedro, el apóstol. Pero aquí lo estamos viendo en un momento de flaqueza, como muchos nosotros hemos pasado. No nos vaya a pasar como un cuento que contaban, que escuché yo cuando estaba pequeño, que se reúnen todos los animalitos por allá en la selva y dicen, bueno, estamos muy retirados de la civilización, vamos a comprar una torta, vamos a comprar una gaseosa, pero el pueblo queda muy lejos. Entonces vamos a mirar quién va a ir a comprar esas cosas. Entonces vamos así, el que tenga la boca más grande tiene que ir tan lejos a comprar todas las cosas. Y entonces el sapo dice, pobrecito el cocodrilo. Ninguno de nosotros nos podemos salvar. Entonces,
Mire lo que en el versículo 30 de Marcos, hermano. Marcos 30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, ¿a quién le está diciendo? A Pedro, el que estaba diciendo que era superior que sus hermanos, que Cristo y que la palabra de Dios. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, le está haciendo enfático, cierto te digo que tú hoy mismo, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y el Señor le está llamando la atención ahí, porque le está diciendo, de cierto te digo que hoy, en esta noche, le está hablando fuerte, le está hablando directamente como Dios nos está hablando a cada uno del día de hoy. ¿Evaluamos nuestra vida para un cambio? ¿O hacemos como mi amigo el que está en Bogotá? ¿Le echamos la culpa a Dios? De nuestros fracasos, de nuestros errores, de nuestros problemas, de lo que está pasando con el hijo, de lo que está sucediendo en el matrimonio, de por qué no consigo trabajo. ¿Es culpa de Dios? ¿Queremos una visión perfecta? Permitamos que el Espíritu Santo de esta noche nos muestre cuáles son nuestras falencias, pero no solamente que nos las muestre, sino que nos ayude a cambiar y a transformar, y que nos dé la fortaleza, nos dé la fuerza y el entendimiento para poder avanzar en la vida cristiana. Amén. Seguimos. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, con insistencia. Uno, en los años que yo he transcurrido, me he encontrado con hermanos que les he hablado, les he aconsejado, les he enseñado, y ellos con insistencia siguen hablando que tienen la razón y siguen por el camino, pero vienen quejándose, sufriendo, llevando una vida de miseria, porque no son capaces de escuchar la palabra de Dios y de caminar como Dios lo desea. Pedro con insistencia. Y también los demás decían lo mismo. Estaban en la victoria, estaban bendecidos. Pero cuando el Señor Jesucristo es tomado preso, todos se fueron. Todos salen corriendo. Vamos a Marcos 14, 71, 72. Entonces él comenzó a maldecer y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. ¿Quién está diciendo esto? Pedro. Y el gallo cantó la segunda vez, y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba, y en otra versión dice, amargamente. Bueno, en otro dicho que decían, cuando el ojo esté afuera, no hay Santa Lucía que valga. Cuando yo estoy caído, ya ahí no hay nada que hacer. Lo único, pues, arrepentirme y levantarme, pero es difícil. Es mejor no caerme. Y si me levanto, muchas veces queda uno con las heridas, las rodillas todas peladas, maltratado, golpeado y a veces medio cojo, para volver a restaurarse. Es mejor examinar mi corazón todos los días, es mejor mirar cómo está mi comunión, cómo hago, si estoy haciendo la voluntad de Dios, si estoy permitiendo que la palabra de Dios me enseñe, me corrija, me redarguya y me instruya en justicia para no caer. Es mejor no hacerlo. Y en Lucas 22, versículos 60-62. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. 61.
Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. El Señor Jesucristo, en ese padecimiento, en lo que él estaba sucediendo, estaba pendiente de Pedro. El amor de Dios es grande y misericordioso. A pesar de lo que estaba sufriendo el Señor Jesucristo, y cuando Pedro lo niega, lo voltea a mirar, pero yo estoy seguro que no era una mirada de reproche, no era una mirada de juzgarlo ni de maltratarlo, era una mirada de amor y de misericordia para Pedro. Así nos mira el Señor. Nosotros podemos caer, pero Él tendrá misericordia y amor para levantarnos. Coloquémonos sobre nuestros pies.